Puede que nunca en tu vida hayas escuchado la palabra lumpenproletariado y es entendible, y si esta es la primera vez me voy a tomar un minuto para explicarte. Lumpen, que en alemán significa andrajoso y en conjunción con proletariado, es un término marxista con el que se designa una población situada al margen o incluso por debajo de la clase proletaria pero sin conciencia de clase. Los lumpenproletariados son todas aquellas personas que por su condición no aportan nada a la sociedad y que son fácilmente manipulables por distintas élites para proteger sus intereses. Se dice que no aportan nada a la causa de la justicia social, por supuesto, porque no tienen nada, están excluidos del sistema de clases, desvalidos y desprotegidos por un sistema que o los reconoce como medios para fines o no los reconoce siquiera. Pero, ¿quiénes son los lumpenproletariados? Criminales, mendigos, desempleados crónicos, drogadictos, marginados o cualquier otra persona que viva en estas condiciones. Hoy vamos a hablar sobre este grupo de personas presentes en todas las sociedades y por qué es importante entender cuál es su papel dentro de las pujas políticas contemporáneas. La autoría de este término, como muchos podrán imaginar, es atribuida a Karl Marx y Friedrich Engels, donde aparece por primera vez en su obra La ideología alemana de 1845. Y si bien la primera vez que lo usaron fue para describir a los plebeyos de la antigua Roma que estaban a medio camino entre hombres libres y esclavos, pero nunca terminando de convertirse en proletarios, o como diría Max Stirner, el autoproclamado electorado radical del lumpen o andrajoso. Para Marx, el lumpenproletariado era una herramienta de reacción contrarrevolucionaria significativa en toda Europa, que dejaría en claro junto a su compañero Engels al escribir en el Manifiesto Comunista de 1848 que el lumpenproletariado es materia pasiva en descomposición de los estratos más bajos de la vieja sociedad, aquí y allá empujados al movimiento por una revolución proletaria en toda su forma de vida. Es más probable que se entregue a intrigas reaccionarias. Pero lo que tampoco podemos afirmar es que el término siempre tuvo estrictamente el significado que hoy se le atribuye. Por ejemplo, en un artículo que analiza los acontecimientos ocurridos durante junio de 1848 en París, Engels escribió: "El lumpenproletariado organizado dio batalla al proletariado obrero", haciendo referencia a las milicias financiadas por el rey Luis Felipe I como lumpenproletariados. Y en las propias palabras de Marx, en la forma en que adquiere riqueza y la disfruta, la aristocracia financiera no es más que el lumpenproletariado renacido en el apogeo de Europa, sociedad burguesa. Pero no sería sino que hasta 1867 cuando publicaría su opus magnum, El Capital, que terminaría de finiquitar el término para que fuera nuevamente interpretado por quienes reinterpretarían su obra durante el siguiente siglo, donde describe al lumpenproletariado como parte de lo que llamó el ejército industrial de reserva, al que los capitalistas utilizaron en tiempos en los que lo necesitaron. A medida que pasaban las décadas tras la muerte del padre del marxismo, quienes se encargaron de continuar su legado, sea desde la teoría o de reinterpretaciones más coloquiales, el término lumpenproletariado ha ido refinando su interpretación y no solo por parte de los sectores más ortodoxos del marxismo. Por ejemplo, el caso del Partido Socialdemócrata de Alemania, donde la gran Rosa Luxemburgo supo militar durante más de 15 años a principios del siglo XX. Esta organización fue una de las primeras en utilizar lumpenproletariado en su retórica, particularmente para distinguir a una clase trabajadora deseable, excluyéndola de los pobres y respetuosos. Por esta razón es que la tradición marxista alemana de aquel entonces veía a los trabajadores que se movían por fuera de la esfera del Partido Socialdemócrata de Alemania o de los sindicatos eran sencillamente lumpenproletarios, cosa que les pesó bastante, ya que algunos autores señalan que de esta forma el partido terminó perdiendo contacto con la militancia de las clases a las que decía representar. Pero por otro lado, y manteniéndonos en la misma época, tuvimos a Vladimir Lenin, padre de la Unión Soviética, además de ser un personaje de muchísimo más peso e influencia para el marxismo que el Partido Socialdemócrata Alemán de Luxemburgo. Él llamó oportunismo a los intentos socialistas de reclutar elementos del lumpenproletariado, quien compartía la idea de Nikolai Bujarin, otro revolucionario soviético quien describió al lumpenproletariado como un grupo caracterizado por su inmutabilidad, falta de disciplina, odio a lo viejo, pero incapaces de construir algo nuevo, una personalidad individualista desclasificada cuyas acciones se basan únicamente en caprichos
tontos. O también como lo interpretaría León Trotsky, quien tras el alzamiento de Mussolini en Italia redactaría un artículo en 1932 donde describió al lumpenproletariado como descalificado y desmoralizado como los innumerables seres humanos que el capital financiero mismo ha llevado a la desesperación y al frenesí, señalando que el capitalismo los usó a través del fascismo y ellos le extendieron su mano. De hecho, la gran enciclopedia soviética definió al lumpenproletariado como un estrato desclasificado de una sociedad antagónica, incluidos vagabundos, mendigos y elementos criminales, que se volvió particularmente común bajo el capitalismo. Este es reclutado por varias clases y es incapaz de una lucha política organizada. Constituye, junto a los estratos pequeñoburgueses, la base social del anarquismo. La burguesía hace uso del lumpen del proletariado como un rompehuelgas, como un participante en bandas de masacres fascistas y de otras formas. El lumpen proletariado desaparece con la abolición del sistema capitalista. Sé que muchos habrán levantado el ceño con esta última cita y con toda la razón del mundo, por eso paso a explicar lo obvio. Schmidt, el autor de la enciclopedia, y al igual que el Estado soviético, dejan en claro dos cosas con esta interpretación de los lumpen. En primer lugar, su interpretación más contemporánea, una persona que vive por debajo de la clase proletaria, quien siquiera puede pertenecer a las agrupaciones obreras de las fábricas de las áreas urbanas, por su condición de excluido, sea por cuestiones ideológicas o materiales, hasta incluso por un juicio moral. Y en segundo lugar, el antagonismo tan característico del régimen soviético y del marxismo más ortodoxo. Todo aquel quien no esté de acuerdo en las formas en cómo la revolución hace socialismo será considerado tan reaccionario como los mismísimos capitalistas. Esto es por lo que ser anarquista en la Unión Soviética no era algo de lo que te gustaría que se enterara el Estado, a pesar de compartir un mismo objetivo: alcanzar el comunismo. O eso nos gustaría creer, ya que con frases como estas, extraída de Acerca del infantilismo izquierdista y del espíritu pequeño burgués, escrito por Vladimir Lenin en 1918, empezamos a cuestionarnos si realmente los bolcheviques tenían algún interés real en abolir el Estado, como solían afirmar con vehemencia. El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista basada en la última palabra de la ciencia moderna, sin una organización estatal armónica que someta a decenas de millones de personas a la más rigurosa observación de una norma única en la producción y la distribución de los productos. Nosotros, los marxistas, hemos hablado siempre de eso y no merece la pena gastar siquiera 2 segundos en conversar con gente que no ha comprendido ni siquiera eso, los anarquistas y una buena mitad de los eseristas de izquierda. A principios de la década de 1970, algunos años antes de que las nubes negras empezaran a posar sobre la Unión Soviética, algunos intelectuales empezaron a desprenderse de la visión marxista ortodoxa que ya les mencioné, esa que dice que el lumpenproletariado carece de un potencial revolucionario significativo. Un ejemplo de esto es el caso de Herbert Marcuse, un filósofo y sociólogo estadounidense de la Escuela de Frankfurt que creía que la clase trabajadora en los Estados Unidos, habiendo sido comprada por la sociedad de consumo, perdió toda conciencia de clase, pero que aún así puso esperanzas de una revolución en los Estados Unidos donde el lumpenproletariado y los marginados sociales serían dirigidos por los intelectuales. Otro caso es el de Frantz Fanon, quien en su último libro, Los Condenados de la Tierra, publicado en 1961, definió al lumpenproletariado como el campesinado de las sociedades coloniales del tercer mundo no involucrados en la producción industrial que desconocen la ideología colonial dominante y, por lo tanto, están listos, capaces y dispuestos a rebelarse contra el status quo de la liberación colonial. Pero también, y a pesar de afirmar que son una de las fuerzas más espontáneas y radicalmente revolucionarias de un pueblo colonizado, no dejó de criticar al lumpenproletariado por su supuesta imprevisibilidad debido a su ignorancia e incomprensión. No sería ni la primera ni última vez en donde un discurso de lo más análogo al status quo se vende a sí mismo como la opción más disruptiva posible. Aunque el uso del término por Fanon generó bastante debate y críticas incluso por partes de Pierre Bourdieu, pero a fin de cuentas no va al caso.
A esta altura ya podemos entender que al hablar del lumpenproletariado estamos hablando necesariamente de marxismo y de la historia como la lucha entre dos figuras antagónicas de intereses contrapuestos. Lo cual, si bien es una afirmación bastante osada, pero que no voy a debatir, es imposible abordar el concepto sin traer a colación la visión de quienes padecieron el peyorativo en una innumerable cantidad de veces: los anarquistas. Y qué mejor que la del príncipe de todos los lumpens, Mikhail Bakunin, apodo que supo darle Friedrich Engels en los años de la Primera Internacional. Marx y Engels entendían que los lumpenproletarios se manifestaban en relación con tres cosas: la historia, la producción y la política, siempre marcados por su externalidad, y esto fue lo que marcó a fuego la disputa de Marx con Bakunin. Porque, y aunque se nos suele decir que la principal razón de esta enemistad se centraba en el conflicto del estatismo contra el antiestatismo sobre la dictadura del proletariado, si rascamos más profundo vamos a terminar encontrándonos con la discrepancia originaria: la cuestión del agente revolucionario. Mientras que Marx, como consideró más adelante, ve en el surgimiento del proletariado revolucionario las relaciones sociales capitalistas inmanentes, Bakunin considera que la integración de los trabajadores en el capital destruye las fuerzas revolucionarias más primarias. Para Bakunin, el arquetipo revolucionario se encuentra en un medio campesino que se presenta con tradiciones insurreccionales de larga data, así como un arquetipo comunista en su forma social actual: la comuna campesina. Y entre los jóvenes educados desempleados, los marginales de todas las clases, bandidos, ladrones, las masas empobrecidas y aquellos en los márgenes de la sociedad que han escapado, han sido excluidos o aún no fueron incorporados en la disciplina del trabajo industrial emergente. Resumiendo, todos aquellos a quienes Marx buscó incluir en la categoría del lumpenproletariado. Todo este amplio y numeroso mundo subterráneo que desde tiempos inmemoriales ha protestado en contra del Estado y del estatismo. Prácticamente la misma conclusión a la que llegaría Michel Foucault un siglo más tarde, después de que el proyecto soviético y la revolución mundial de Lenin empezara a preguntarse por qué tantos sectores de la izquierda les habían dado la espalda. Bakunin afirma que tales personas, de una manera no muy diferente de la explicación de Marx de la espontaneidad lumpen, están llenas de una rabia instintiva transhistórica, y es este fervor revolucionario inmanente a su identidad, y no a una composición de clase dentro del capitalismo. Marx habla con desdén, pero bastante injustamente, de este lumpenproletariado, porque en ellos, y solo en ellos, y no en los estratos burgueses de los trabajadores, se cristaliza toda la inteligencia y el poder de la próxima revolución social. Una insurrección popular, por su propia naturaleza, es instintiva, caótica y destructiva, y siempre conlleva un gran sacrificio personal y una enorme pérdida de propiedad pública y privada. Las masas están siempre dispuestas a sacrificarse, y esto es lo que los convierte en una horda brutal y salvaje, capaz de realizar hazañas heroicas y aparentemente imposibles, y como poseen poco y nada, no se desmoralizan por las responsabilidades de la propiedad. Desarrollan una pasión por la destrucción. Esta pasión negativa, es cierto, está lejos de ser suficiente para alcanzar las alturas de la causa revolucionaria, pero sin él, la revolución sería imposible. La revolución requiere una destrucción extensa y generalizada, una destrucción fecunda y renovadora. Aunque la categoría del lumpenproletariado de Bakunin puede tener una influencia bastante más amplia que la de Marx, razón por la que se aguantó mejor el paso del tiempo, está claro que ambos coinciden, en gran medida, que los lumpen son una identidad alejada de las relaciones sociales capitalistas. Mientras que para Marx el lumpenproletariado es una tendencia hacia la identidad, para Bakunin el lumpenproletariado encarna en su identidad actual una especie de anarquismo que realmente existe. El anarquismo de Bakunin pone todo su énfasis en los marginados, pisoteados y rebeldes, y aún así sigue estando sujeto a la misma crítica que Marx planteó. Está en contra del socialismo utópico, de las verdades eternas, de la naturaleza humana y del hombre en general. Y en lugar de esto propone comprometerse con el expansivo estado fluido de la vida material en relaciones sociohistóricas específicas. Creo que para esta altura nos daremos cuenta que la categoría del lumpenproletariado está lejos de ser un simple conjunto de sujetos o solo una clase. Y a pesar de que haya nombrado a varios autores en distintos momentos de la historia, el lumpenproletariado de Marx describe un modo de composición orientada no hacia la diferencia y el devenir,
sino que hacia la identidad. El lumpenproletariado es un modo de práctica que no busca comprometerse con las múltiples relaciones de lo social y superarlas, como la justicia social, ponele, sino que se vuelve hacia adentro, hacia una afirmación de su propia identidad autónoma y presente. Y es algo evidente si analizamos cómo fueron variando los atributos que se le fueron atribuyendo a los lumpenproletarios, que de hecho creo que no hace otra cosa que demostrarnos que no se puede hablar históricamente de un mismo proletariado inmutable. Es como si nos esforzáramos en mantener separados los términos sin importar qué. Es como si, mientras que existieran proletarios, siempre habrá una clase lumpenproletaria que se separa de la posición proletaria. Lo cual considero que es un error gravísimo, porque al mismo tiempo proletario se va vaciando poco a poco de su significado a medida que el tiempo pasa. En cambio, esta ruptura continua de la posición lumpenproletaria es parte de la apertura del espacio del proletariado como modo de composición que busca superar la identidad. Y eso está lejos de ser una debilidad de la posición de Marx. No se confundan. Los puntos de enfoque de este compromiso proletario son múltiples aspectos sociales y técnicos. Me refiero al proletariado como la clase de la crítica del trabajo y por eso estas relaciones y prácticas deben renovarse siempre a través del compromiso más contemporáneo. Algo que Marx deja abierto como una política que solo puede crearse desde el futuro y mirando hacia el futuro.